Estamos en el domingo séptimo después de Pentecostés. Lectura del epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, hablaré a lo humano en atención a la flaqueza de vuestra carne. Como habéis entregado vuestros miembros a la esclavitud de la impureza y a la iniquidad, empleadlos ahora para que sirvan a la justicia para la santificación. Cuando erais esclavos del pecado, sacudisteis el yugo de la justicia. ¿Qué fruto sacaste entonces de ello? Ahora os avergonzáis, porque el fin de todo esto es la muerte. Mas ahora estáis libres del pecado y habéis sido hechos siervos de Dios. Coged con fruto vuestro la santificación, que tiene como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, y el galardón de la virtud la vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos con piel de oveja, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Por ventura se cogen uvas de los espinos o higos de los zarzales? Así todo árbol bueno da frutos buenos, y todo árbol malo produce frutos malos. No puede el árbol bueno dar frutos, ni el árbol malo dar los buenos. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Así pues, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre Celestial. Ese es el que entrará en el reino de los cielos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en este séptimo domingo después de Pentecostés y hemos oído el Evangelio en el cual nuestro Señor habla muy claramente de la diferencia entre los frutos buenos y los frutos malos. Se puede decir que cada uno de nosotros puede ser como un árbol o una planta que da frutos. En nuestra vida se puede decir que nuestra vida es útil, que nuestra vida es provechosa, que nuestra vida es buena en relación a los frutos de nuestras acciones. Es por eso que todos debemos de vez en cuando hacernos la pregunta si nuestra vida tiene frutos buenos, si nuestra vida es útil, si nuestra vida es buena. Y hay que entender en qué consisten los frutos buenos, porque hay mucha gente que considera que tener buenos frutos es hacer cosas que son incluso pecado, que no son tan importantes o que son francamente malas. Y hay personas que consideran que su vida es perfecta, su vida es correcta, porque consideran que lo que hacen está bien. Entonces es muy importante primero ver en qué consisten los frutos buenos, en qué consiste tener una buena vida. Y pues hay personas que ven por ejemplo, en esta época materialista, sin temor de Dios, casi que viven un ateísmo práctico. Entonces hoy para el hombre moderno, generalmente una persona útil es la que produce. Es el sentido mercantilista de nuestra época, que las personas útiles a la sociedad, a sí mismos y a la sociedad, son las personas que producen dinero, que producen riqueza, y eso es lo que se considera una persona útil. Pero si uno no quiere reconocer la existencia de Dios, si uno no quiere reconocer la primacía de lo espiritual respecto a lo material, pues es natural que va a ver frutos buenos cuando él
tiene mucho dinero, cuando él produce cosas materiales, que tienen muchas propiedades materiales, y consideran que tienen frutos buenos. Pero es un error, porque los frutos se miden respecto a nuestro bien, primero a la gloria de Dios y después a nuestro bien. Porque cuando Dios creó el mundo, el universo, lo creó para su gloria, en primer lugar, y en segundo lugar para nuestro provecho de nuestro ser. Pero como nuestro ser no es solo material, nuestro ser es ante todo espiritual, porque tenemos alma y estamos destinados a conocer a Dios, a poseer a Dios. Entonces la utilidad de nuestra vida se verá si obedecemos a la finalidad con la cual fuimos creados. Y ahí se ve si nuestra vida es buena, si nuestra vida es útil, si seguimos en nuestros actos la gloria de Dios y la salvación de nuestra alma. Así que hoy, cuando una persona reza, cuando una persona se consagra a Dios, que hay personas que se consagran solo a la oración, pero, por ejemplo, las religiosas, los monjes, ellos tampoco tienen un apostolado con los fieles, pero se la pasan en la contemplación y en la oración. Y para la sociedad, para mucha gente hoy, esas personas están perdiendo el tiempo, son inútiles a la sociedad. Y es falso, porque esas personas primero están glorificando a Dios, y esa vida, la Iglesia siempre ha dicho que la vida contemplativa es más perfecta, es mejor en sí misma que la vida activa. La vida activa consiste en vivir en el mundo y vivir la vida, aunque fuera una buena vida cristiana, no se puede comparar a la vida contemplativa. La vida contemplativa es más perfecta, porque primero da gloria a Dios, después las personas se acercan más a Dios, y tercero, ellos atraen sobre la sociedad las bendiciones, ¿verdad? Las personas consagradas, las personas que están en la oración constante, atraen sobre todos nosotros las gracias de Dios, las bendiciones. Por eso una sociedad cristiana es más protegida que una sociedad pagana. Pongamos, en la historia las sociedades paganas son las que más sufrían, las que más tenían guerras, más problemas, más dificultades, porque no había quien rezara. Y en una sociedad que cada vez es más pagana y que menos reza y que menos se detiene en consideración de la importancia de la oración, pues hay cada vez más desgracias, más problemas, más males, porque no hay quien rece. Entonces la oración, la cercanía con Dios es un fruto mejor que el de producir riqueza material, y es lo que no entiende el mundo, el hombre moderno, que no ven en eso una verdadera utilidad. Realmente es útil rezar, realmente es útil contemplar las cosas de Dios, leer un buen libro que nos explica nuestra religión. Eso es más útil que ir al cine, que ir por aquí a comer algo sabroso, un restaurante. Es más útil para mí decir el rosario que ir a algo que me gusta, ¿verdad? Que no digo que sea, hay cosas que nos gustan que no son malas y que no es pecado hacerlas, pero no son tan importantes y tan útiles como el hecho de rezar, de ir a misa, de recibir la comunión. No hay nada más útil que recibir la Santa Eucaristía, porque es recibir a Dios. Eso nos santifica, nos mejora y nos da más méritos para el cielo. Esos son los frutos que Jesucristo espera, no los frutos según el mundo, según ese espíritu incrédulo que hoy está por todos lados y que desgraciadamente ha sido adoptado también
no digo absolutamente, pero por lo menos parcialmente, por la iglesia, los hombres de iglesia, por las incluso las congregaciones contemplativas, ¿verdad?, que quieren frutos sensibles en la vida apostólica, quieren frutos sensibles de la iglesia, quieren lo que le dan primacía es que haya tal vez reuniones, muchas personas, que haya fiestas, que haya cosas así, aunque sean cosas religiosas, lo que para ellos ese es el fruto, ¿no? Cuando hay mucha gente, cuando hay algarabía, cuando hay ruido, entonces ellos consideran que es un fruto, ¿verdad? Pero puede serlo si realmente en esas reuniones se glorifica a Dios, pero no siempre. Nosotros vemos que hoy se ha materializado la vida cristiana y hoy se considera importante lo que es menos importante. Entonces que se haga promoción por la práctica de las virtudes, ¿verdad? ¿Verdad? No basta que mucha gente vaya por ejemplo a una misa y después esta gente en su vida familiar no practica las virtudes. ¿De qué sirve que reciban la Eucaristía? ¿De qué sirve que se confiesen? ¿De qué sirve de que asistan a misa si en su vida no practican las virtudes? Realmente no hay fruto espiritual, o puede serlo solo parcialmente. Yo no digo que no haya ningún fruto espiritual, pero no es un fruto como debiera ser. Entonces debemos de purificar nuestra mente, nuestra inteligencia de esa mentalidad materialista, de esa mentalidad activista que quieren ver en la vida cristiana como más importante lo que no es, ¿verdad? Entonces, los deberes que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, si los respetamos, estamos practicando la virtud. Por ejemplo, una madre de familia que hace sus deberes en su casa, los hace bien, está practicando la virtud porque está obedeciendo a Dios. El marido también, ¿verdad?, que hace sus deberes y trabaja como debe ser, y hace sus deberes como padre, como en familia, etcétera, como buen esposo, entonces está practicando la virtud. Y es un buen fruto, sí, se puede decir, ¿verdad? Los hijos que son buenos, que son obedientes, que hacen la voluntad de Dios, que lo hacen por amor a Dios, no por otras razones, sino que lo hacen por servir a Dios, pues se considera que eso es un buen fruto espiritual, ¿verdad? Entonces nosotros debemos estar atentos a no dejarnos engañar por esa mentalidad moderna que ha entrado hoy en la iglesia moderna, la iglesia conciliar, y que han hecho de la vida cristiana una cuestión puramente mundana, exterior, e incluso desenraizada de la fe, porque todas las virtudes que podamos practicar siempre están fundamentadas y movidas por la fe, ¿verdad? Si yo hago un acto de bien a mi prójimo, pero lo hago solo por respeto humano, solo porque digan que yo estoy bien, entonces eso no es un acto de virtud, eso es un acto de respeto humano, aunque parezca bueno, ¿verdad? Quiere decir que las motivaciones fundamentales de nuestros actos de virtud deben estar en la fe, en la caridad, en el amor de Dios, y entonces sí son virtudes. Pero a veces esas virtudes son aparentes, son falsificaciones, ¿verdad? Como hoy dicen, vamos a ser buenos con todas las religiones y vamos a quedar bien con ellos, vamos a hacer reuniones ecuménicas, vamos a rezar con ellos, y según eso están practicando la caridad, según ellos, pero no están practicando la caridad, porque no les están haciendo ningún favor a estas personas en motivarlos para que sigan practicando su religión que está errada. Entonces yo no le hago ningún favor a una persona que está haciendo el mal
y que en lugar de decirle, mira, estás equivocado, tienes que cambiar. Entonces, si yo le digo, no, sigue como estás, no te quiero convertir, como dice el Papa Francisco, que el apostolado con las otras religiones pues es veneno para el ecumenismo, ¿no? Pues sí, es veneno porque el ecumenismo no es cristiano, no es católico, y y hace que esas personas no salgan de su error, y yo no les estoy ayudando, en el fondo les estoy haciendo un daño, ¿verdad? Y no es un acto de caridad, no es un acto de virtud, no es un acto de bien, ¿verdad? Pero a las apariencias parece que fuera un acto de caridad, porque la gente parece muy amable, muy sonriente en esas reuniones, los que se reúnen son hasta cardenales y todos son apariencias, pero si uno va al fondo de la cuestión, eso es una gran falta de caridad, y eso no glorifica a Dios, lo ofende, profana la iglesia, profana las iglesias, porque muchas veces esas reuniones se hacen en lugares santos, y es un daño que se está haciendo, se está desorientando a la gente. Ya a los mismos paganos o a las mismas personas de otras religiones no se les ayuda y se les hace un daño, pero también a los mismos católicos, porque es un pecado de escándalo, y los católicos creen ver el bien ahí donde está el mal, y eso es horrible, eso es una cosa tremenda, que los mismos pastores hagan creer a los feligreses que ahí donde está el mal, que ahí está el bien, ¿verdad? Entonces se habla del amor sin ninguna discreción, pero el amor es algo bueno, pero cuando yo amo algo malo, ese amor no es verdadero amor, tiene apariencia de amor, ¿verdad? Así como el adúltero ama a la mujer de su prójimo, y él dice que es amor, pero ese amor es malo, ese amor hace daño, ese amor es pecado, ese amor ofende a Dios. Hay falsos amores, hay amores que hacen daño a la sociedad, ¿verdad? Hay personas que aman el dinero y por el dinero hacen crímenes, hacen robos, hacen mentiras, hacen mal al prójimo, dañan a las personas que tal vez no tengan dinero, les quitan el dinero de alguna manera, y puede ser una estafa, puede ser otra cosa, ¿verdad? Pero eso ellos dicen que están bien porque les hacen lo que les gusta, lo que les place, y creen que eso es un buen fruto para su vida, y después se jactan de su riqueza, se jactan de su vida, de su reputación, pero todo eso es falso, es una falsificación del bien e incluso de la virtud, ¿verdad? ¿Cuántas personas, cuántos políticos que están promoviendo el pecado, que están promoviendo el mal, quieren tener la apariencia de personas honradas, de personas correctas, de personas buenas, y es una falsificación, porque no están dando buenos frutos, están dando malos frutos. Entonces debemos nosotros mismos tener bien clara en la mente la idea de lo que son los buenos frutos, ¿verdad? Y está bien que cumplamos fielmente nuestras obligaciones, pero también en eso se puede meter el engaño del hábito, ¿verdad? A veces hay personas que hacen algo bien, algo bueno, pero lo hacen solo por temor, porque qué le van a decir o qué van a pensar los demás, y no lo hacen por amor a Dios, no lo hacen por fe, no lo hacen realmente por virtud. Y entonces esas obras se hacen como vacías, no digo que sean obras malas, pero pierden mucho valor, pierden mucha significación, y no son frutos, pero muy muy defectuosos, ¿no? Yo no digo que sean malos porque están haciendo algo bueno, pero no están animados por una verdadera virtud, una verdadera fe, un verdadero amor a Dios, y hay que tener cuidado con eso. Hasta cuando decimos el rosario, cuando hacemos nuestras oraciones, los podemos hacer por hábito, por pura costumbre,
nada más porque pues todos lo decimos todos los días en familia y es así, pero no es por amor a Dios, no es por hábito. A un niño que hace sus obligaciones porque si no las hace lo van a regañar, pero no lo hace por amor a Dios, por hacer la voluntad de Dios, es muy diferente. Entonces los padres también deben cuidar a los hijos para que hagan sus obligaciones, no solo por temor, no solo por hábito, sino acostumbrar a que tengan esa solicitud, ese deseo, esa buena voluntad de darle placer a Dios, por decirlo así, de hacer lo que Dios quiere, lo que Dios le gusta de nosotros, y por amor a Dios. Ahí entonces nuestros actos tienen otro valor, son buenos frutos, ¿verdad? Entonces los malos hacen muchas acciones que no son malas. Por ejemplo, hay gente mala que va a comer, que va a dormir, que va a su trabajo, y hay otros que son creyentes y que hacen las mismas cosas, pero esos actos no tienen la misma significación, porque unos los hacen por su pura necesidad, su puro egoísmo, incluso por razones malas, pero no tienen las mismas motivaciones. Mientras que un cristiano que hace lo mismo, pero lo hace por otros motivos, entonces esos actos tienen otra significación y sí pueden tener un valor sobrenatural, pueden tener un valor cristiano, un valor virtuoso. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay mucha gente mala que está en el hospital y que sufre mucho, y sufren mucho porque están muy enfermos y porque... Entonces ese sufrimiento no les vale para la vida eterna, porque no lo ofrecen a Dios, porque no tienen fe, porque no tienen amor a Dios. Entonces es como algo perdido, como algo inútil. No hay fruto en ese sufrimiento que ellos tienen, en esa enfermedad, en sus penas, en sus desgracias. Mientras que uno que tiene la fe, que tiene la esperanza, que tiene la caridad, y sufre exactamente la misma situación, los mismos problemas, pero lo hace con un espíritu cristiano, con un espíritu de aceptación de la voluntad de Dios, de resignación, de paciencia, de fe, de caridad, pues esos actos tienen muchísimo valor, aunque sean igualitos, si hablamos del punto de vista material, exterior, pueden ser igualitos a los de otras personas que no aman a Dios. Por eso es muy importante que las motivaciones por las cuales hacemos las cosas, ¿por qué motivo? Porque yo estoy haciendo mi deber, porque voy a alimentar a mi familia, porque yo voy a estudiar, porque yo voy a cocinar, una mujer de familia, una ama de casa, todos así. Es la motivación lo que le da valor a los actos, la intención, la finalidad. ¿Por qué hago esto? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para quedar bien, para que los otros me alaben, ¿verdad? Porque hay personas que incluso hacen muchos actos de vida cristiana, pero lo hacen por vanidad, solo para que se diga que ellos son buenos cristianos. Eso también puede pasar. Y es tremendo. Hay personas que viven del respeto humano. Y así que debemos tener presente en nuestra alma, realmente damos buenos frutos en nuestra vida, realmente estamos sembrando para la vida eterna, porque en esta vida lo que se siembra, según la fe, es como una semilla que en la otra vida va a fructificar, que va a florecer, que va a dar fruto. Entonces ahorita estamos sembrando, nuestra vida actual es para sembrar y para después cosechar en la vida eterna. Así que hay que estar bien atentos todo el tiempo, ¿verdad? Porque toda la vida se puede santificar, hasta el sueño se puede santificar, hasta cuando comemos, hay que ofrecerlo. Por eso es una costumbre cristiana de rezar antes de comer y después,
y también es una costumbre cristiana de rezar antes de dormir y de al levantarse, para santificar el sueño y para santificar el día. Entonces todo eso son frutos buenos, son frutos cristianos, son frutos de virtud, y es lo que Jesucristo nos pide, que hagamos frutos de virtud. No nos dejemos engañar por este mundo que le gustan las apariencias, ¿verdad? Hoy la gente le gusta las apariencias, ¿verdad? Tal vez en el vestir, persona que ya porque pues es muy elegante o porque tiene alguna cualidad humana, la gente la juzga como una persona feliz, como una persona que está bien, y no es así. Delante de Dios no es así. La verdadera, lo que Dios estima en nosotros es la intención con la que hacemos las cosas, ¿verdad? A condición que esta intención se someta a la voluntad de Dios, porque si nuestra intención quiere ser buena, pero no acepta la voluntad de Dios, se vuelve mala, porque no podemos ser buenos fuera de Dios, no podemos ser buenos. No podemos ser buenos fuera de la ley de Dios, no podemos ser buenos fuera del orden de Dios, no podemos, no es posible, ¿verdad? Así que alguien que dice, no, yo soy bueno pero soy ateo, yo soy bueno pero soy protestante, es mentira, porque no puede ser bueno alguien que no tiene la fe y la caridad, no se es bueno, por el hecho mismo está en oposición con Dios, como dijo Jesús, el que no recoge conmigo desparrama, y el que no está conmigo está contra mí. Jesús lo dijo. Así que no hay vuelta de página. Debemos tener claras estas ideas. Y también el mismo hecho, el mismo problema se ha realizado dentro de la iglesia conciliar, de la iglesia oficial, es que se ha querido ver el fruto espiritual en las cosas humanas, puramente humanas, ¿verdad? Por ejemplo, se insiste mucho en los derechos del hombre. Los derechos del hombre, es que el hombre no tiene derechos si no obedece a Dios, porque finalmente Dios es el que manda, Dios es el que le dio la existencia a todas las cosas, y entonces no se puede ser bueno si uno no está sometido a Dios. Entonces hoy en la iglesia conciliar se insiste mucho en los derechos humanos, pero el hombre, por ser hombre, no es suficiente para que se salve, para que sea bueno, nomás por ser hombre. Tiene que estar sometido a Dios, y ahí se ve su bondad, ahí sí realmente se es bueno. Entonces se ha hecho una religión de exterioridad, una religión nueva, fundada en el hombre, y siempre se habla del hombre, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde están los derechos de Dios? ¿Dónde está la fe auténtica? No la fe modernista, porque mucha gente también está engañada en que la fe es un sentimiento, que la fe es algo puramente subjetivo, y han engañado a mucha gente esas nuevas ideas y les han hecho creer que uno tiene mucha fe porque uno tiene mucho sentimiento, porque uno es así como muy efusivo, muy sentimental, y que por eso ya está bien, y no es así. Hay personas que tienen la fe, aunque no fueran muy efusivas, pero están justificadas porque están fundamentadas en Dios, y eso es lo que ha hecho que la iglesia, los hombres de iglesia, los cristianos están desorientados. En realidad están desorientados porque se ha pervertido nuestra religión y se ha hecho la religión humanista, la religión mundana. Como dijo Juan 23, hay que abrir las ventanas de la iglesia al mundo, y eso está diametralmente opuesto a lo que siempre han dicho los santos. Cuidado con el mundo, hay que cuidarse del mundo, ¿no? Del mundo, el mundo que está sin Dios, de este mundo que por sí mismo no puede ir a Dios, necesita de la iglesia. Entonces están dando demasiada importancia a los hombres, a los progresos humanos, que yo no digo que no puedan ser útiles, ¿verdad? Pero todo eso es bueno en la medida que está sometido al orden de Dios, ¿verdad?
Hay cosas que son indiferentes, yo las puedo usar bien, las puedo usar mal, ¿verdad? Yo tengo dinero, lo puedo usar para hacer pecados y lo puedo usar para hacer algo útil, para hacer algo bueno. Entonces no es igual. Entonces los progresos del mundo moderno, de la ciencia, no son siempre algo malo, pero hay que canalizarlos, hay que usarlos para someterlos al orden de Dios, a la ley de Dios, a la voluntad divina y a la vida cristiana, ¿verdad? Entonces se ha llegado a un tal utilitarismo que ni siquiera el hombre beneficia de las cosas, porque se valora el hombre según el dinero. Una persona se estima porque tiene dinero, porque es productiva económicamente, y ya se considera a las personas como que están de más aquí en la tierra porque no producen, porque no tienen dinero, porque son pobres, y que esas personas pues deben desaparecer. O que las personas ancianas que no son útiles y que también hay que gastar para darles vivir en medicamentos, lo que fuera, y esas personas pues no tiene caso mantenerlas en vida. Esa es la mentalidad. Hasta tal punto ha llegado la mentalidad utilitarista que ya ni siquiera es humanismo, es puro materialismo. Entonces se sacrifican las personas ancianas, que son personas que pueden ser personas que han trabajado toda su vida y que han sido útiles a la sociedad y que merecen por su trabajo pues cuidados cuando están grandes, ¿verdad? Eso también encierra una injusticia con esas personas que tal vez han sido personas muy útiles a la familia y a la sociedad, y tienen derecho que en su edad avanzada pues tener todos los cuidados para vivir correctamente. No hay ninguna injusticia, no hay ningún desorden en eso. Pero hoy ya se quiere eliminar, es un mundo que ya no tiene interés. Primero no tenía interés por Dios, pero ahora no se tiene ni siquiera interés por el hombre, porque se le sacrifica por motivos puramente económicos. Por ejemplo, a los niños con el aborto y a los ancianos. Y después va a llegar el día en que se sacrifique a cualquier persona que se considere que no es útil a la sociedad, porque es una persona retrasada, porque es una persona que no va con las ideas modernas, y para allá vamos para eso. Entonces esta sociedad cada vez se vuelve menos a imagen del cielo, se vuelve más a imagen del infierno. ¿Por qué? Porque no hay fe, porque no hay la vida cristiana, porque no hay frutos espirituales en este mundo, y por eso el mundo cada vez se va peor, y porque los cristianos que deberían dar el ejemplo no lo dan, y porque los cristianos que deberían entender qué es la vida cristiana, sería normal que lo entendieran, pues no lo entienden, y han pervertido el concepto de nuestra vida cristiana con esta vida modernista cristiana, falsamente cristiana, y que ha hecho tanto daño a la sociedad. Por eso el mundo se está cayendo a pedazos, porque ya no hay factores de orden, de verdadero orden. No es el orden puramente civil, el orden puramente material. Hay que entender eso. El orden principal es el orden cristiano, es el orden de la fe, de la unión con Dios, el orden de la gracia. Y si ese orden existe, todos los demás órdenes funcionan. Pero si nada más se quiere vivir del orden puramente materialista y del orden puramente social, no es posible, no funciona. Necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos de las virtudes cristianas, y así habrá una sociedad realmente que da fruto, de personas que realmente dan fruto para la vida eterna y también para esta. Entonces vamos a pedirle a Nuestra Señora que ella vivió su vida completa en la contemplación, en la oración y también en el cumplimiento de sus deberes, pero primero en la práctica de la fe. Y el gran modelo de la Virgen María y de los santos es la práctica de la fe. Es el primer fruto
y el mejor, el principal, porque de ahí viene, pues sí, la caridad y todas las virtudes. No hay virtud que pueda ser virtud si no está inspirada y guiada por la fe. Eso hay que entenderlo bien, porque esas virtudes ciegas, humanamente hablando, que no se inspiran en la razón y que donde está la fe, pues son virtudes aparentes, son virtudes que no tienen consistencia. Vamos a pedirle a Nuestra Señora, a su corazón inmaculado, que nos conceda vivir las virtudes de su corazón, que siempre vivió de la fe. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.